de San Mateo, capítulo 4 del Evangelio según San Mateo. Y veíamos cuando nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio. Y él dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso está en el versículo capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, de Mateo 4, 17. Mateo 4, 17. Y el Señor, ¿verdad?, nos dice también el versículo 23, recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Amén. Predicamos sobre la visión de Dios y el propósito según lo que dice el evangelio según San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La visión de Dios. Y dice que Jesús comenzó su ministerio. Y quiero resaltar algo bien importante, un pasaje que el Señor Jesucristo nos muestra en cuanto a ese panorama que Dios ve y de lo cual hoy en día nosotros también estamos viendo tremendamente en estos tiempos tan difíciles que estamos viendo, las consecuencias del pecado y todo el caos que hay en el mundo. Y es el versículo, quiero que vayamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Vimos unos versículos ahí, porque Dios, a través de su Hijo Jesucristo, vio una gran necesidad que había en el pueblo, que había en la humanidad cuando nuestro Señor Jesucristo viene con ese propósito y ese plan de Dios de rescatar, de salvar. Y resaltando lo que compartíamos, y resaltaba el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y decía que ¿qué es el Evangelio? Ya que de pronto algunos no estuvieron el domingo, ¿verdad? El Evangelio quiere decir, como comenzó nuestro Señor Jesucristo a predicar en Mateo 4:17, que el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación que Dios trae a través de su Evangelio, de establecer el reino. Es importante que nosotros como iglesia que hemos sido llamados, nosotros también ensanchemos la visión y la misión de Dios, porque hay dos cosas importantes y que nos habla también el libro del Evangelio según San Mateo 24, los versículos últimos 19, 20, y dijo el Señor, id y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y el propósito de Dios, a través de esa visión, a través que vino a establecer su reino, Él también quiere que la iglesia también se empodere, también tenga esa compasión que habla aquí estos pasajes que vamos a nuevamente a leer, porque quiero dejar en claro qué es lo que es compasión, que fue lo que motivó a nuestro Señor Jesucristo, que dice el pasaje que Él recorría Galilea, ¿verdad? Recorría todas las ciudades, aldeas, por todos lados comenzó el Señor a predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Y su palabra y su proclamación del Evangelio era que el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos. Esa misión, con M, misión, que habla sobre el reino de Dios, establecer el reino de Dios en el pasaje de Evangelio
de San Mateo capítulo 28, los últimos versículos 19, 20, es la misión de la iglesia, con M, misión. Y la visión de la iglesia es esa visión por las almas. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero compartir entonces nuevamente esos 2 o 3 versículos que dice en Mateo capítulo 9, versículo 35. Vamos a leer hasta el 38, del 35 al 38. Estos 4 versículos, pero bien poderosos, bien grandes, estos 4 versículos de Mateo 9, 35. Me gusta siempre repetir, coja usted ahí la palabra, coja usted, ¿verdad?, las citas y téngala en cuenta, porque eso es vida. La palabra del Señor es vida, y aquí lo que vamos a ver es palabra de Dios. Aquí no es dogma de hombre ni palabra de hombre. Vamos a la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? Lo que la palabra ha establecido, lo que la palabra a través del poder de Dios quiere que entre a la vida y a los corazones. Dice la palabra: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oiga, tremendo. Tremendo esto. Yo aprendí este pasaje desde muy niño. Cuando me convertí a la edad de 12 años. 12 años tenía cuando esta palabra penetró a mi corazón, profundamente en mi corazón. Cuando a mí la palabra me dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y yo me atreví a investigar y a buscar, según la palabra, el significado cuando Jesús dijo: y tuvo compasión de ellos. Viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Hay un pasaje de la palabra. No, ahí mismo está, ¿verdad? Dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9:31. Rogad pues al Señor que envíe obreros a su mies, porque hay mucha necesidad. Yo decía cuando me convertí, una de las cosas que a mí me enseñaron fue evangelizar. Evangelizábamos en las noches y llegábamos a la iglesia 9, 10 de la noche. Había mucha necesidad, y hoy más que nunca hay mucha necesidad. Hace 2 años que me convierto, me hablan de la palabra, me enseñan sobre la vida de Naamán, sobre la vida de Zaqueo, sobre la vida del apóstol Pablo, Saulo de Tarso, y el plan de Dios de salvación. Las buenas nuevas de salvación impregnaron a mi corazón a esa edad de 12 años. Y comprendí que a pesar de esa edad, Dios me enseñó que desde que estamos en el vientre de nuestras madres ya venimos con la naturaleza pecaminosa. Y por eso Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora ya este mes se acaba mañana, marzo, y comienza abril. Y ya la gente ya está, el rum, la noticia, la cosa, usted ve a todo, por todos lados y en todo el mundo, que viene la Semana Santa, que llaman, la Semana Mayor, viernes y jueves, que en este mes de abril es 17 y 18
de abril, jueves y viernes santos, ¿verdad? Pero aprendemos en la Biblia que para Dios no hay jueves y viernes santo, ni una semana santa. Dice la Biblia que para Dios que un día es como 1000 años y como 1000 años como un día. Y que para Dios todos los días son santos. Amén. Que la iglesia debe entender que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nosotros tenemos que tenerla clara, bien clara, que todos los días deben ser santos para nosotros. Todos los días. Y eso lo aprendí yo a la edad de 12 años. Impregnó en mi corazón. Y a la edad de 12 años levanté mi manito y le dije a la hermana, una misionera llena de amor de Dios, llamada Mary Lucía Torres, o se llama, creo que todavía, aunque ella es anciana, vive en Zipaquirá, Cundinamarca. Ella vino de misionera y me predicó a otros niños que estaban conmigo. Yo levanté mi manito y recibí a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Algo que me impactó en esa mujer misionera era su rostro, sus ojos, su sonrisa rebosante de amor hacia nosotros, esos niños, cuando estábamos niños, ¿verdad? El amor, la pasión y esa profunda compasión por los perdidos, por las almas. Alabado sea el Señor. Mire, la palabra me enseña que compasión es un sentimiento de bondad. Mire usted, dice la palabra que leímos, que viendo Jesús la multitud, tuvo compasión de ellas. ¿Sabe lo que es compasión? Dice, es un sentimiento de bondad, simpatía y misericordia, que implica empatizar con el... Empatizar viene de empatía, para que usted entienda. Empatizar viene de empatía, con el sufrimiento de los demás y querer aliviar su dolor. La compasión es un valor cristiano fundamental que nos hace más semejantes. Me llama poderosamente que compasión es un sentimiento de bondad, de empatía. ¿Sabe qué es empatía? ¿Sabe usted lo que es empatía? Empatía, le voy a decir, es como un ejemplo, es ponerse usted un sentimiento de cuando usted ve una persona sufriendo, una persona que está pasando un dolor por la muerte de un ser querido, el dolor de una madre al ver su hijo muerto. Eso es tremendo con una madre que muera un hijo, o un padre que ve morir a sus hijos, a su hijo. Empatía es cuando yo veo el sufrimiento del dolor de esa persona y me pongo en sus zapatos. Así, voy a decirlo así sencillo. Empatía es cuando yo veo la necesidad de otro, el problema de otro. Cuando yo veo una persona que está llorando y yo pueda decir, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasó? Que usted ve que llora con un sentimiento profundo, ¿verdad? Y usted se acerca, varón, mujer, ¿qué te pasó? Joven, ¿qué te pasó? O niño, ¿qué te pasó? Y usted ve las lágrimas y esa persona le dice por qué está llorando, porque está sufriendo, porque le pasó algo, le hicieron algo. Fue una cosa tan terrible que le acaba de pasar. Usted viene y se pone en la piel. Usted coge el problema, la necesidad, la vida, la hace suya. Eso es ponerse en los pies de los zapatos de esa persona. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo, alabado sea Dios, eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo vio en la multitud de la gente. Por eso el domingo yo predicaba de que recorría, comenzó el ministerio del Señor, ¿verdad? A predicar el evangelio, a anunciar las buenas nuevas.
Y dice que comenzó a recorrer y llegamos a esa cita. Pero me impacta la palabra compasión. ¿Qué significa la palabra compasión en la Biblia? Quiero seguir resaltando eso. Dice en la Biblia, compasión significa sentir y comprender el sufrimiento de los demás, empatía. Querer aliviar ese sufrimiento que está viviendo la persona. Compasión por los perdidos. Compasión por las almas que se pierden. Compasión por aquel que está sin esperanza. Compasión por aquel que está en una cárcel. Es un ministerio muy bonito. No todo el mundo visita las cárceles. No todo el mundo va a un hospital. No todo el mundo se mueve a compasión. Yo admiro a hombres y mujeres que por un alma, ¿qué no hacen para que sea salvo? Se mueven, tienen un sentimiento en sus corazones, como lo predicó y lo vivió. Lo hizo algo tan tremendo nuestro Señor Jesucristo. Dice, es un sentimiento, comprender el sentimiento de los demás y querer aliviar ese sufrimiento. Es un sentimiento central de Jesús y de sus seguidores. Yo hago una pregunta en esta mañana. Presten atención. ¿Usted es un seguidor de Jesucristo? Amén. Esto nos confronta, hermano. La palabra nos confronta. Me confronta a mí. Me confronta profundamente. Yo visualizo cuando Jesús recorría las ciudades, los montes, las aldeas, Galilea, Samaria. Todos esos sectores y todas esas ciudades caminó nuestro Señor Jesucristo. No había driver, no había Transmetro, no había bus de Simón Bolívar, no había bus de María Modelo, no había taxi, no había camioneta. A pie. El Señor era caminando. Se acercaba ahí a los pescadores y ahí llegaba. ¿Sabe qué? Para mí compasión me lleva al sermón del monte cuando el Señor llegó. ¿Usted ha leído bien el sermón del monte? ¿Usted ve el panorama del sermón del monte? El Señor vino, llegó ahí y comenzó a decir: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Nos confronta también. Todo esto nos confronta. Y la compasión tiene unas características básicas. Y el mejor maestro que las aplicó y nos las enseña bíblicamente fue el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted como ve la situación en el mundo que estamos viviendo hoy en día, cómo hay tanta derramamiento de sangre, tanta crisis, tanta hambre. ¿Te motiva todo eso? ¿Hay motivación de parte de Dios? Si hay una misión y una visión de Dios para establecer el reino de los cielos, necesitamos nosotros que verdaderamente tener un corazón con compasión por el perdido, por las almas que se están perdiendo, por el que está enfermo, por el que está
pasando momentos difíciles. Miren, la Biblia nos enseña unas características bien importantes. Y quiero resaltar que el Señor, siempre que llegaba a un lugar, Él veía el panorama. Él veía los rostros de las personas, veía sus miradas, veía sus necesidades. Oh, qué hermoso. Yo le digo una cosa, 3 atributos de Dios que me gustan, que son que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. 3 características, 3 atributos que el diablo no lo tiene. Era tan tremendo ese atributo de Dios, que Dios es un Dios omnisciente, que conoce las vidas profundamente, su interior, conoce hasta los latidos de su corazón, que Él veía al paralítico, veía al ciego, al mudo, al sordo, veía toda clase de enfermedad, veía toda clase de gente llena de cargas emocionales, llena de pecado, llena de tanta maldad, con espíritus que la atormentaban. Dice la palabra que también a los demoniados. Y los demonios conocen quién es Cristo. El diablo sabe y conoce quién es Dios y los hijos de Dios, llenos de Dios. Y mire estas características de la compasión bíblica. Es una capacidad de sentir lo que viven los demás. Mire usted. Y eso lo sentía el Señor Jesucristo. Por eso es ese versículo que me impactó desde la edad de 12 años, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque las vio desamparadas y dispersas. ¿Cómo está el mundo hoy, mis amados? Está disperso, está desamparado. La gente va sin esperanza. La gente está llena de tantas crisis emocionales, de tantos traumas, tan llenas de depresiones, que muchos se han suicidado, muchos están al borde del suicidio, muchos hogares que están destruidos porque no encuentran salida a sus problemas. Hay una necesidad, como en el tiempo que nuestro Señor Jesucristo predicaba, y Él vio a la multitud y tuvo compasión de ellas. Entonces Él comprendía, ¿verdad? La otra característica es más profunda que simples sentimientos. Escuche bien. La segunda característica es más profunda que simples sentimientos. La compasión no son unos simples sentimientos. La compasión de nuestro Señor Jesucristo, y nos habla la palabra por la necesidad de los demás, por la necesidad de los perdidos, por la necesidad de los pecadores, de que está sin esperanza en este mundo, llenas de maldad, llenas de pecado. Pero por eso, y vuelvo, lo resalto, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es el amor de Dios, el amor de Cristo Jesús, que tiene compasión. No es un mero sentimiento simple. La compasión de nuestro Jesucristo es tan profunda, tan maravillosa. Es una bondad maravillosa, es un amor de Dios, que yo solamente puedo decir que ese amor, ese amor de Dios tan lleno de compasión, un Dios compasivo, que es lento para la ira y grande en misericordia. Alabado sea el Señor. Qué cosa tan hermosa es el amor de Dios y la bondad de Dios, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero es que esa autoridad y ese mandato, esa misión de Dios y esa visión de Dios, de su obra, del plan de salvación de Dios, se la dio a la iglesia. Entonces el Señor quiere que nosotros nos emprendemos de esa compasión.
La otra característica es impulsa a actuar en favor de los que sufren. Miren usted qué cosa tan linda. Impulsa a actuar en favor de los que sufren. Tremendo. La compasión, como decía la anterior característica, no es un mero sentimiento. La compasión que nos enseña y debe estar en nuestro corazón. Porque si amamos a Dios y decimos que el amor de Dios está dentro de nosotros, tenemos que amar al prójimo, tenemos que amar a nuestros semejantes, tenemos que amar al que sufre. La compasión, un sentimiento de bondad, la compasión de Dios es una cosa llena de amor. Mire, cuando en la palabra de Dios nos habla de amor, cuando la palabra nos habla de misericordia, cuando el amor de Dios nos llena, entonces hay un motivo grande y poderoso para nosotros poder ir, y nos impulsa el favor de Dios que hemos recibido y su misericordia, que siendo pecadores Cristo murió por nosotros y nos perdonó y nos limpió, y hoy somos hijos de Dios, lavados con la sangre del Cordero inmolado en la cruz del Calvario, que nos limpió, y ese reo de muerte que estábamos destinados, el Señor nos salvó y nos rescató de la condenación eterna y nos dio vida. Y nos dio vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ese amor, esa compasión, esa misericordia, ese sentimiento de bondad nos impulsa a actuar a favor de los que sufren. Y ahí es entonces donde yo voy y le predico a esa persona. Donde yo voy y le llevo la palabra a esa persona. Mire lo que también la compasión es una virtud o un sentimiento noble. Es una virtud o un sentimiento noble. Esa es la cuarta característica de la compasión bíblica que nos enseña el Señor. Es una virtud, un sentimiento noble. Qué cosa tan maravillosa, preciosa. Es una virtud, es un sentimiento noble la compasión. Y el mejor ejemplo de compasión por los perdidos, por las almas que están sin Cristo, fue nuestro Señor Jesucristo. Pero que Él nos ha dado una visión y una misión a cumplir en esta tierra. Él no llamó a los ángeles a que cumplieran esa labor, sino a nosotros, a su pueblo. ¿Qué está haciendo usted por los perdidos? ¿Qué está haciendo tú por las almas que se pierden? Y diariamente son miles y miles que van al infierno sin haber recibido a Cristo. Y mientras la iglesia duerme, mientras la iglesia está perdiendo el tiempo en tantas cosas. Mire, ayer que estaba visitando a un amigo empresario en su empresa, y junto con el pastor Rafael Pava, que es mi amigo. Rafael Pava es un amigo que Dios me dio hace muchos años que hacemos la obra social. Trabajamos junto con la Fundación El Buen Samaritano, que la tuvo nuestro pastor Carlos Vargas, que partió a la presencia del Señor ya hace años. Y después con con el hermano pastor Rafael Pava, que fue un narcotraficante, fue un mafioso de la droga, que fue capturado en Puerto Rico en una avioneta donde él llevaba droga, y fue a tener una cárcel de los Estados Unidos. Y él encontró a Cristo en la cárcel. Y ayer realizamos el devocional en esta empresa de este amigo empresario. Y me llama, entra una llamada, y yo vi
de una mujer también que tiene con su esposo un gran negocio. Y cuando recibo la llamada me dice: pastor, ¿dónde está usted? Y le dije: estoy por acá en una empresa. Mire, es que mi hija está presentando una crisis tremenda. No sabemos qué hacer. Llevamos una semana que no hemos dormido con ella. Está presentando una dificultad tremenda. Nos han recomendado internarla en una clínica de reposo. No sabemos qué hacer. La hemos llevado a urgencias. Le han puesto unas inyecciones y nos han recomendado mejor que la llevemos a una clínica de reposo para que le den tratamiento psiquiátrico. Yo le dije: hermanita, estoy ocupado, pero se demora. Yo le digo: me he hecho como 2 horas porque estoy esperando todavía, porque habían unos que estaban ya delante de mí. Aproveché que comenzamos a devocionar, pero ya habían llegado unos primero que yo. Y entonces yo le dije: ¿sabes si me da? Y la pastora, y yo: bueno, yo la voy a llamar. Y le digo: para que entonces para ver cómo cuadra. Y bueno, yo después terminamos ahí, me atendió el amigo, cogí el bus. Ya habían pasado más de 1 hora, ya yo venía a acabar de coger cuando ella me llama. Le dije: pastor, ya no aguantamos más, ya estamos con anda. ¿Será que usted por celular puede orar por ella? Y yo ahí en medio del bus comencé a clamar. Tenía gente ahí y comencé a clamar por ella. ¿Sabes? Si Dios tuvo compasión de mí, yo le dije: Señor, mira esta madre angustiada por su hija. Llevan una semana sin orar, que no las deja dormir. Y me contó cosas que no las quiero decir acá, ¿verdad? Porque son cosas tan delicadas de la situación de su hija, por qué llegó ahí, por qué está en esa situación. Pero Dios me dijo: ora por ella. Yo le dije: acérqueme su celular, que voy a hacer una oración, voy a orar por ella. Le habían llevado a la iglesia de Radio Minuto. Una pastora había estado con ellas hasta altas horas administrando. Y yo dije: Señor, voy a orar por ella. Señor, en el nombre de Jesús. Hay mucha necesidad. Viendo este panorama de esta familia, es más, un hermano que trabaja en otra gran empresa dejó de trabajar unos días para estar con su hermana, está llevándola con su mamá. La Biblia nos dice, mis amados, de la situación que está viviendo el mundo hoy. Escucho tantas noticias, escucho tantas cosas por las redes, por el canal de televisión, los noticieros de Caracol y toda situación y las noticias en Barranquilla, la inseguridad, están matando, están robando, están haciendo cosas tremendas. Hay un caos en el mundo. Y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Ponemos tantos obstáculos. A mí me llaman, mis amados, y me mandan tremendos que están en clínicas, están en hospitales. Ore por este familiar, ore por este hijo, ore por este tío. Y me muestran cosas tremendas. Y el Señor, guárdame. Como un hermano que estaba en esta iglesia, cuando también me llamaron que lo iban a hacer una cirugía de columna y se agravó. Y fue un panorama tremendo. Cuando me llamaron para ir a orar, él estaba en cuidados intensivos. Y yo entré y estuve varios días que entraba a orar
Después el papá de un muchacho que le había caído allá en Sucre, estaban cortando un árbol grande y le cayó un tronco en la cabeza. Y ahí estaba el padre. Me llamó, venga, quiero que ore. Estaba en cuidado intensivo, pero habían permitido un rato poder orar por él. Hay momentos tremendos. Yo le digo, Señor, guárdame. Quita todo temor, quita todo nerviosismo, me cubro con la sangre. Pero Señor, hay necesidad, son vidas que te necesitan. Hay que tener compasión. Hay que tener amor, misericordia. Que la compasión de Dios llene nuestros corazones. Y son situaciones difíciles. Pero también nos llamaron en la clínica Campbell, un hombre que había sido avaliado como 5 o 6 tiros, estaba por morir. Nos llamó la misma gerente que íbamos a ir a la Campbell. Íbamos todos los viernes. La gerente era conocida de nosotros y nos pidió que todos los viernes nos regalaba 15 minuticos, pero nada más 15. Y hay tanta necesidad. Yo les hablaba del pastor Rafael Pava ayer que me encontré con él. Estuvimos en ese devocional, en esa empresa que él lo hace todos los días. Un hombre que Dios lo sacó de la cárcel después que por haber sido cogido con drogas, mucha cocaína, estuvo en una cárcel, Dios lo sacó. Ahora con él trabajamos con todos los presos de las cárceles del departamento del Atlántico. En la cárcel de mujeres, en la cárcel del Bosque, en la Modelo, en otras 2 cárceles que ha abierto el distrito de Barranquilla, donde hay gente que no va. Clínicas, hospitales, que no va. Conozco gente, hermanos, que me dicen que oran, que son guerreros y eso andan reprendiendo y dicen, Dios mío, los llaman para orar por un demoniado. No van. No van. ¿Ah? Vienen y conozco. ¿Ah? Que vienen y le dicen, para ir a orar, que para que oren en mi hogar, que les da miedo ir a orar. Entonces, mis hermanos, hay mucha necesidad. El Señor nos dice que Él llamó a 12 discípulos y les dijo, y les he dado autoridad y les doy autoridad para ir a predicar, a orar por los enfermos, por los endemoniados. Y no van. Sacan cantidades de excusas. Te sacan cantidad de excusas para no ir a orar por una persona enferma, por un endemoniado. Y después lo critican a uno. Después dicen que uno no es guerrero ni tiene la unción. Vean, tenemos que orar. Y hoy más que nunca tenemos que orar por Colombia. La situación que está viviendo Colombia no es fácil. Este diablo se ha levantado para arremeter contra esta nación. Y solamente la iglesia es la que está llamada para contrarrestar todas las artimañas y todo lo que el diablo mete. Es la iglesia la que Dios ha llamado. El Señor nos dice, hay que arrebatarle el botín al tirano. Es la iglesia. No es más nadie. La iglesia tiene que unirse. Alabado sea Dios. Y por último, la quinta característica de la compasión bíblica que nos enseña la palabra es: responde al mandamiento divino de amar al prójimo como a sí mismo. Quinta,
Y última, responde al mandamiento divino de amar al prójimo como a sí mismo. Yo quiero una iglesia que ama al pecador y que acate y actúe al llamado que Dios ha dado a la iglesia. Más de ir a predicar evangelio a toda criatura. Dice que debemos responder esta característica de la compasión es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si usted se ama, si usted verdaderamente se ama a usted mismo, porque usted se cuida, usted ama su salud, usted ama su salud mental, ¿ya? Usted tiene que actuar al llamamiento, a ese mandamiento de Dios, que debes de amar a tu semejante como a ti mismo. Y eso es una característica. Hay unos ejemplos de la compasión en la Biblia. Hay uno que lo encontramos en Proverbios capítulo 31, versículos 8 y 9. Ejemplo de compasión que nos enseña la palabra de Dios. La primera está en Proverbios 31, 8 y 9. Se dice: abre tu boca en favor del mundo, defiende la causa de todos los desvalidos. Tremendo. Abre tu boca en favor del mundo, defiende la causa de todos los desvalidos. Hay mucha necesidad en el mundo. Yo les compartí el domingo pasado de la visión y la misión que tiene la Iglesia Comunidad Cristiana COSEN. ¿La está ejerciendo usted? ¿La está ejerciendo usted? Y para los que me escuchan por las redes, si tú estás asistiendo a una iglesia, el trabajo de tu pastor no es llenar la iglesia. El pastor, si yo te digo todos los compromisos y todas las cosas que yo tengo que ventilar diariamente, pastor, es que tengo carga, que tengo compromiso, es demasiada carga. Ay, si yo te contara las cargas mías, los compromisos míos, con mi hogar, con mi esposa, con mi papá, con la iglesia, con el trabajo social de nuestra fundación, con tantas cosas. Queremos darle todas las cargas al pastor. Y el pastor no es el hombre orquesta que te toca el timbal, te toca la tumbadora, te toca la guayaraca, te toca el piano, te toca el bajo, te toca la guitarra eléctrica, te toca la trompeta, te toca el saxofón. No, el pastor no es el hombre orquesta que tiene que hacer todo. Las que paren son las ovejas, no el pastor. El pastor es el que tiene que cuidar, guiar, enseñar, estar orando, que madruga a orar, que te pasó algo, te enfermaste a orar. Pastor, está pendiente, no vino fulanito, no vino sultanito. Bueno, no digamos sultanito, es un decir, pero no faltó el hermano Claudio, faltó el hermano, poniendo un ejemplo, ¿verdad? Faltó Michael. ¿Qué le pasó a Michael? Mire usted, el pastor, ayer que yo iba a decir a mi esposa, pero no se pudo. Ella la llamó a la persona que me llamó, a esta señora con su hija. Yo dije: Señor, en el nombre de Jesús, y oré con el bulleno, comencé a clamar yo.
el Señor, en nombre de Jesús, toca, hay que hacer algo. El pastor llama al pastor, hay solución el problema de la luz, que se reventó el tubo del agua, que se dañaron unas lámparas, tantas cosas que tiene que hacer el pastor, que la cuestión de las paredes que hay que pintar, que mira que el techo de allá de la iglesia tiene ahí, se está colando el agua cuando llueve, que tal el pastor tiene tantas cosas que hacer, demasiadas cosas. Muchas cosas, compromisos. La iglesia, mis amados, es la que está para ganar almas. Las ovejas salen a predicar. Yo les decía, a la edad de 2 años me enseñaron a evangelizar hasta de noche. Cogíamos un grupo de trataditos y la iglesia comenzaba. Yo me convierto cuando la iglesia tenía como tenía yo 12 años de edad, tenía como 2 meses, 3 meses que había comenzado esa iglesia, habían venido esos misioneros a abrir la obra acá en Barranquilla, venían de Bogotá y de Zipaquirá, estos misioneros, y comenzamos, yo me convierto a los 2 o 3 meses de ellos haber estado y a comenzar esa obra ahí, esa iglesia, a fundar esa iglesia, y me enseñaron a coger, nos metíamos en oración, nos arrollábamos un rato, aclamamos al Padre, mira, vamos a salir, danos la palabra, Señor, nos cobijamos, Señor, vamos en el nombre tuyo, guárdanos, protégenos, Señor, porque sabemos cuando usted sale evangelista, usted se va a enfrentar a un mundo espiritual. Usted se va a enfrentar a un mundo espiritual, le va a salir un loco, le va a salir un endemoniado, le va a salir un hombre todo rebelde, le va a salir un grosero, le va a salir uno que le va a tirar la puerta en la cara o la ventana, ¿verdad? Le va a decir un pocotón de grosería. Vea, el diablo no quiere que las almas reciban a Cristo, porque Él vino para matar, destruir, robar, mas Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Él va a hacer cuantas cosas. Y salíamos a evangelizar y nos metíamos en los hospitales, íbamos evangelizando. Así me convertí yo, así fueron mis primeros inicios en mi vida cristiana. Otro ejemplo lo tenemos en Mateo 9:36. En Mateo capítulo 9, versículo 36. Capítulo 14 de Mateo. Mateo 15:32. Marcos 6:34 y Marcos 8:2. Se muestra que Jesús tuvo compasión por las personas a su alrededor. Estos pasajes que le leí, Mateo 9:36, Mateo 14:14, Mateo 15:32, Marcos 6:34, Marcos 8:2, se muestra que Jesús tuvo compasión por todas las personas que estaban a su alrededor. ¿Está usted predicándole a sus familiares? Mire, aquí el Señor no soy yo, es la palabra, y nuestro Señor Jesucristo nos confronta. En Mateo 9:36, Mateo 14:14, Mateo 15, Marcos 6, Marcos 8, el Señor Jesucristo nos confronta, porque Él nos enseñó aquí en la palabra de estos evangelios, de que Él tenía compasión con los que estaban alrededor de Él, las personas. Usted está llevando el mensaje de Cristo, el evangelio, las buenas nuevas de salvación a su hogar, a su familia, o va a esperar que se enfermen, se mueren y se van para el infierno. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 9, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Escúcheme bien, la persona que se muere sin Cristo, que no recibió a Cristo, como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Y dice la palabra en Santiago, la epístola del apóstol Santiago, dice que ninguna religión salva. Ninguna religión, no hay ningún medio. También nos enseña en Juan 14:6 que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otro nombre dado a los hombres, ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo del cielo, ni debajo de la tierra. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente Jesucristo es el que salva. No hay otra salvación, no hay ningún otro camino, no hay otra, como dice su palabra, que el mismo Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro que salve fuera de mí, dijo el Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario por todos los pecadores. No espere que se muera el familiar, porque después del muerto, vean, no hay nada. Purgatorio no existe. Hay religiosos que pagan hasta millones por una misa, y que para sacarlo del purgatorio. Estás equivocado. Después del muerto, si no recibes a Cristo, ninguna misa, ningún purgatorio. La Biblia no habla de purgatorio, la Biblia habla de un infierno y un cielo que está preparado para nosotros, los hijos de Dios que hemos recibido a Cristo, en los cielos, y al infierno para los que no recibieron a Cristo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y tercer ejemplo de compasión está en 1 de Juan 3:17. Se dice que si no tenemos compasión o amor por los demás, entonces no conocemos a Dios. Amén. Sí, Señor. 1 de Juan 3:17. Primera de Juan, epístola del apóstol Juan, 3:17, dice que si no tenemos compasión o amor por los demás, entonces no conocemos a Dios. No lo conocemos. Entonces el amor de Dios no está en nosotros. Si nosotros no tenemos compasión por el perdido, por el que está en una cárcel, por el que está en un hospital ya moribundo, grave, esto, y tenemos la oportunidad de predicar a nuestros familiares, a nuestros vecinos, al que está alrededor de nosotros, dice el Señor, porque el Señor Jesucristo le explicó a todos los que estaban alrededor de él, familiares, a los vecinos, a tus amigos, a nuestros compañeros de la empresa donde trabajamos, en la universidad, en el colegio. Tenemos que compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. La Biblia nos enseña que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, a Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia tiene una visión que cumplir y una misión que cumplir, y nuestra responsabilidad es delante de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos va a pedir a cuenta por el familiar, por el amigo, por el vecino. Tuviste la oportunidad y murió y no le predicaste. De mí te va a decir el Señor. No le hablaste de mi palabra, no le hablaste de mi evangelio. Es necesario en estos tiempos que nosotros, mis amados, despertemos y estemos atentos y nos apercibamos que hay un SOS en el mundo, de que la gente está muriendo sin Cristo, sin esperanza. Y nosotros, está en nosotros el poder llevar el evangelio a tanta necesidad,
a tanta gente que está sufriendo, a tanta gente que está padeciendo, a tanta gente que está por ahí sin esperanza, que la ve uno en un desosiego y que no encuentran, drogadictos, tanta gente perdida en la prostitución, en tantas cosas. Y si Dios te da la oportunidad de hablarle al homosexual, al brujo, al hechicero, háblale. Porque es más poderoso el que está con nosotros y dentro de nosotros que el que está afuera. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios nos va a respaldar. Dios nos va, aleluya, a revestir de una autoridad, y de la armadura de Dios tenemos que tenerla para llevar el apresto del Evangelio a tanta necesidad, a tanta vida, a tantos necesitados, a tantos desvalidos. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Quiero orar. Vamos a orar en este momento. Alabado.